Exactamente. Nuestra fotografía es la evidencia de los inicios de la construcción de una de las obras de vialidad más importantes del Ecuador. Se trata del Puente de la Unidad Nacional, que conecta el norte de Guayaquil con la puntilla de San Borondón y esta con el Cantón Daule. Como ya hemos identificado la obra y su ubicación, debemos recordar la historia para establecer la fecha en que fue tomada la foto. Según los historiadores, la intención de construir el puente nació en los comienzos del siglo XX. La construcción del puente sobre el río Guayas fue un sueño del general Eloy Alfaro. Él quiso conectar, ¿no verdad?, el mar con la ciudad de Quito, ¿no? ¿Cómo se llama? Bahía de Caracas con Quito, y entonces la semilla de la necesidad de la construcción del puente la dejó el general Eloy Alfaro. El objetivo del viejo luchador era unir vía terrestre las actividades comerciales de Guayaquil con el resto del país, aprovechando la operación del ferrocarril. Sin embargo, ese sueño no se concretó debido al intenso movimiento fluvial que existía en la ciudad en ese entonces y por la falta de recursos económicos para ejecutar la obra. Para la década del 40, el mapa vial ecuatoriano había cambiado significativamente, pues se construyeron varias carreteras gracias al boom bananero. Las vías servían para sacar la fruta desde las plantaciones y llevarlas hasta Guayaquil. Esta nueva realidad comenzó a afectar el comercio fluvial y con la inauguración del puerto marítimo en 1956, la idea del puente resurgió. El presidente Camilo Ponce Enríquez envió el proyecto para la construcción de la obra, pero el Congreso lo rechazó. De ahí se tuvo que esperar hasta 1961, cuando en la presidencia de Carlos Julio Arosemena Monroy se delegó al Comité de Vialidad del Guayas la responsabilidad de llevar adelante la obra. Originalmente el puente se pensó construir en el sur de Guayaquil para que saliera directamente del puerto marítimo. Existen noticias en el año 62, ya se colocaron los pilotos, o se empezó a pilotear en el sur de Guayaquil, vamos por donde está Andec ahora, y deben estar ahí los pilotos porque nunca se los retiraron, de preproyectos que iban a hacer para salir desde el puerto marítimo. Pero por razones políticas o por razones económicas se paralizó o se cambió la ubicación. La construcción se detuvo porque en 1963 la Junta Militar comenzó a gobernar en el país y decidió paralizar todo proyecto público. Sin embargo, consideró importante la ejecución del puente. Para ello, reestructuró el Comité de Vialidad del Guayas y le ordenó que contrate nuevos estudios técnicos. Esta responsabilidad recayó en el ingeniero italiano Riccardo Morandi, quien estableció que la obra debía construirse al norte de Guayaquil, sobre los ríos Daule y Babahoyo. Cuando el estudio técnico estaba listo, asumió la presidencia Clemente Yerovi, quien también respaldó esta iniciativa, pues paralelamente existía en el país un ambiente positivo para la construcción de la obra. Todo el Ecuador, todo Guayaquil, estaba emocionado por la necesidad del puente, porque lo único que faltaba era construir el puente nada más, porque ya estaba todo el estudio terminado. Entonces, no solamente el gobierno de Yerovi, sino todo el Ecuador, la sociedad guayaquileña, la gente de Guayaquil, todas las personas querían pelear por su construir el puente. Así, Clemente Yerovi firma el decreto 462 para la construcción del puente y el 23 de marzo de 1967 se adjudica la obra al consorcio de firmas italianas.
conformado por 5 empresas del país europeo, por un monto de 16.7 millones de dólares. Como el respaldo al proyecto era unánime, los trabajos comenzaron en corto tiempo. Ya en octubre, los técnicos italianos, con la ayuda de profesionales ecuatorianos y mano de obra local, iniciaron las labores de construcción. Uno de los primeros pasos fue la adecuación de los terrenos del lado de Guayaquil, donde se uniría el puente con la red vial. Esta era una hacienda, fincas, personas sencillas, pero la hacienda que había era del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, que era desde allá hasta aquí. Expropiaron, eran ganaderas, habían chivos, había de clase de animales. Expropiaron para hacer el puente. Por el lado de la Puntilla, la situación fue igual, pues existía una hacienda que perteneció a la familia Estrada, la cual fue expropiada en la parte donde pasaría la carretera para unir el otro tramo del puente que llega hasta Durán. Donde funciona actualmente la base naval norte de Guayaquil, se levantó el campamento de la empresa constructora, de donde se dirigía el avance de la obra, que para la época era un proyecto de ingeniería en este país. Pero las firmas italianas tenían el conocimiento y experiencia para ejecutar la obra. El proceso fue construcción de la comunicación, se ven los pilotes, construcción del cabezal, pilotes, construcción de la fila, el volado, y así se fueron Listo a mediados de 1970. Con estos antecedentes, podemos indicar que la tecnología fue captada entre 1977 y 1968 en el proceso inicial de construcción, pues esta fila fue la primera que se levantó, situada en la mitad del río Daule, y sirvió de punto de partida para las vías restantes hacia el norte y el sur para unir Guayaquil con la la misma tecnología se utilizó para el puente de la Así se construyó el puente de la Unidad Nacional, y la ayuda cambió la dinámica del transporte comercial y de pasajeros en Guayaquil, permitió el surgimiento de nuevos polos de desarrollo en San Borondón, Durán y otras zonas del país. El aporte es tremendamente significativo, ¿verdad? Porque primero fue la unión apropiada de este polo de desarrollo que siempre fue Guayaquil con el resto del país, ¿verdad? Porque hasta que estuviera el puente, pero obviamente, vamos a decir, ni tan lejos que sí, ni nada de eso, sino solamente a Milagros, por ejemplo, fue a Durán. ¿Cómo tenía que irse? Con una embarcación. Y se podía transportar en su vehículo o en el transporte público por medio de Gabarra hasta Durán. Entonces era más complicado, todo más difícil. En cambio el puente pues permitió un rápido acceso a Durán y a las vías que llevaban pues, hacia la sierra, hacia el norte, hacia el sur. Luego del corte conoceremos los nombres que recibió el puente, su rehabilitación estructural y su ampliación hasta convertirse en el complejo
trabajo vial que conocemos a Florentino. Comenzó la construcción del puente de la unidad nacional sobre el río Daule y Babahoyo. Para mí, Guayaquil con San Borondón y Durán. El puente fue abierto al tráfico el 27 de julio de 1967, concitando un enorme interés en todo el país. Sin embargo, la estructura se inauguró sin tener un nombre oficial, aunque se lo denominaba Puente Río Guayas. Recién, en diciembre de 1980, cuando se inauguró Puente Rafael Mendoza Avilés, el cual fue confirmado el 6 de enero de 1981. Pero, ¿por qué recibió ese nombre? Para hallar la respuesta, hay que remontarse a marzo de 1966. Para este tiempo, el presidente Clemente Figueroa aún estaba analizando la construcción del puente. El Club de Guayaquil ¿no? Una noche se reunió una sociedad guayaquileña y decidieron hacer un proyecto ministerial del puente sobre el río Guayas. A petición del doctor José Vicente Pedrillo, ¿no? Fue nombrado presidente del doctor Rafael Mendoza Avilés. El comité tenía como objetivo presionar al Estado para que apruebe la construcción del puente, contribuir con su ejecución. Y el doctor Rafael Mendoza Avilés era un personaje muy conocido en la ciudad, tanto por su labor profesional, así como por su gestión. Como doctor trabajó en el Hospital Luis Farmacia y en otras casas asistenciales. También tenía su consultorio propio. Además, fue profesor universitario. A todos lados se consideraba en su viejo Artibot. En la vida política, fue presidente del Consejo Cantonal en 2 ocasiones, dejando una huella inolvidable. Consejero del Poder Electoral, consiguió un puesto. Pero no solamente consiguió dinero, sino que con su gran inteligencia y con su honradez a toda prueba, ese dinero se multiplicó. También construyó los comedores y boticas populares. Avanzó con el relleno de diversos sectores de la ciudad y con la pavimentación de calles. Construyó vías de acceso al suburbio de Guayaquil para que la gente pobre pueda construir viviendas en esta zona. Fue el impulsor de las casas colectivas y consiguió el financiamiento para la construcción del sistema de agua potable de la ciudad. Por todas estas gestiones, el nombramiento del doctor Rafael Mendoza Avilés como presidente de la construcción del puente sobre el río Guayas recibió un respaldo masivo. La gestión dio su fruto, comenzando así la obra.